Atención a apto para todo público. Donde las ideas son libres. Villa hermosa, te vistió de fiestas la naturaleza. Son tus noches de mansos tranquilos, de rara belleza. Tus mujeres tienen el divino encanto de la sencillez. El Grijalba canta su canción eterna, rendido a tus pies. Villahermosa es el corazón de Tabasco. Es una ciudad que tiene más de 340,000 habitantes y concentra la dinámica comercial y productiva del estado. Es la síntesis cultural y educativa de los tabasqueños. En ella, las instituciones que representan la dinámica política y social redefinen constantemente la funcionalidad estructural de todo Tabasco. En Tabasco, en las últimas 4 décadas, la historia de Villahermosa ha sido sistematizada, explicada y difundida por 2 profesores e investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Ricardo de la Peña Marshall y Genei Torruco Sarabia. Sus investigaciones recuperan la memoria histórica de nuestra ciudad y nos dejan como legado el tener conciencia del desarrollo histórico de la Esmeralda del Sureste, Villahermosa. Durante la colonia, su origen como asentamiento criollo y mestizo ha sido ampliamente explicado por la investigadora de la UNAM, la doctora Ana Luisa Izquierdo, porque a través de sus investigaciones podemos conocer cómo Santa María de la Victoria fue trasladada a Villahermosa, con el objetivo de que se convirtiera en el centro administrativo y social de la provincia de Tabasco. En sus primeras décadas, la funcionalidad del asentamiento social, que hoy es Villahermosa, no estuvo exento de querellas y contratiempos, de amenazas e incertidumbres, como el constante asedio de los piratas, que durante más de un siglo la saquearon más de una vez y la mantuvieron en la zozobra constante. Por ello, el poder virreinal decidió refugiarse en Tacotalpa en el siglo XVII y abandonó al poblado por más de un siglo. En el siglo XVIII, contenido los avances de los piratas hacia el continente, nuevamente la hoy Villahermosa, que tenía el nombre de San Juan Bautista de Villahermosa, se convirtió en la ciudad más importante de la provincia de Tabasco, hasta lograr tener un puerto con una ubicación estratégica para el traslado de mercancías y materias primas. Durante el movimiento de independencia, fue un asentamiento leal y defensor del realismo y los intereses de la corona española. Sus habitantes, encabezados por José Eduardo de Cárdenas, juraron obediencia a Fernando VII y festejaron las derrotas del ejército insurgente. Así, consumada la independencia, la ciudad recibió la soberanía nacional, como parte del nombramiento que recibió Tabasco como un estado más de la naciente república, convirtiéndose inmediatamente en el centro de la lucha entre los conservadores y liberales tabasqueños. En su dinámica histórica, recordamos su extraordinaria hazaña ante la intervención norteamericana de 1846, cuando la ciudad, defendida y guiada por Traconis, se resistió a la ocupación y logró evitar que los norteamericanos controlaran su funcionamiento. En el establecimiento de la hegemonía liberal en Tabasco, con la Constitución de 1857 y en los hechos de la Guerra de Reforma, nuestra ciudad fue el escenario principal de los debates y confrontaciones asumidas por liberales y conservadores que luchaban por el control político y militar de Tabasco.
En 1862, ante la intervención francesa en México y la llegada de los franco-imperialistas a Tabasco en 1863, la ciudad fue ocupada momentáneamente por Arévalo, que representaba los intereses de los conservadores e imperialistas, hasta que las fuerzas republicanas comandadas por el coronel Gregorio Méndez la liberaron en el glorioso 27 de febrero. Entonces, San Juan Bautista y Tabasco pudieron presumir su libertad e independencia ante el emperador Maximiliano, como parte de un proceso en el que los tabasqueños auxiliaron a las poblaciones de Campeche y Veracruz para liberarse del yugo imperial. Derrotado Maximiliano y restaurada la República, los tabasqueños, liberales unos y viejos conservadores otros, decidieron luchar por el control y el poder de las instituciones asentadas en la ciudad, hasta que llegó la hegemonía porfirista e inició el crecimiento urbano, económico y cultural de Tabasco. En ese periodo, bajo el nombre exclusivo de San Juan Bautista, se encuentra el origen de nuestro actual centro histórico, sede de casas comerciales y negocios diversos, con locales de farmacología y fotografía, con despachos de doctores, abogados, agrimensores y notarios. Y desde luego, en ese tiempo fue en el que floreció el Instituto Juárez de Tabasco, el primer centro de educación superior de nuestro estado. Durante la Revolución Mexicana, la ciudad detuvo su crecimiento basado en las injusticias de la paz porfiriana. La revolución trastocó el funcionamiento de la ciudad y desplazó a las familias de comerciantes y políticos de la hegemonía que habían tenido durante más de 30 años. En esa dinámica, la ciudad recobró su antiguo nombre y fue rebautizada para llamarse definitivamente Villahermosa. Y la ciudad local experimentó las querellas que los grupos postrevolucionarios establecieron por mantener el control político de las instituciones locales. Esas experiencias delinearon la historia de la ciudad y el destino de sus habitantes hasta la hegemonía garridista. Así, entre 1924 y 1938, el garridismo determinó el destino de Villahermosa y Tabasco. Bajo una perspectiva popular y progresista, las oligarquías tradicionales y conservadoras fueron desplazadas por las organizaciones de obreros y campesinos, por cooperativas productivas. Perspectiva que orientó la formación cultural de los tabasqueños, la educación cooperativista, racionalista y luego socialista. En esa dinámica, la educación para el trabajo y las reformas sociales sacaron de la miseria e ignorancia a miles de campesinos, obreros, mujeres y jóvenes de todo Tabasco, bajo el control y estructuras establecidas por los grupos garridistas. En esa tendencia, Villahermosa también fue el escenario principal de las oposiciones al garridismo y de las querellas subsecuentes que permitieron que dicho proyecto fuera desplazado del poder, mientras el Estado postrevolucionario, bajo una perspectiva centralista, impuso su proyecto político en Tabasco en la década de los 40. En la década de los 50, Tabasco y Villahermosa se incorporan a la dinámica desarrollista nacional que bajo un modelo de desarrollo estabilizador le impuso al trópico húmedo una perspectiva modernizante que cambió estructuralmente todo el sureste mexicano. Eres rey del chanchamito, la pigua y el camarón, también del pescado frito, mercado de Villahermosa, te dedico mi pregón. En ese proceso, la modernización llegó a Villahermosa y su crecimiento urbano se dio de manera acelerada. Así, en el contexto del boom petrolero, la capital de Tabasco se convirtió en una ciudad pujante y estratégica para el desarrollo del sureste mexicano. En ese proceso, las inundaciones que tradicionalmente sufría la ciudad se hicieron más impactantes y empezaron a afectar a un mayor número de habitantes. Y cada año, la naturaleza parece recordarle a Villahermosa que su crecimiento ha sido parte de una modernización forzada que ha trastocado los ecosistemas. Pero
A pesar de las inundaciones anuales, Villahermosa sigue ensanchando su dimensión urbana, cultural y política, producto de las experiencias, intereses y proyectos de sus habitantes. En ese contexto, podemos decir, Villahermosa no solo ha determinado significativamente el pasado remoto y reciente de Tabasco, sino que también es el espacio sociohistórico que delinea el presente y el futuro de Tabasco. A continuación los invitamos a conocer las peculiaridades del desarrollo histórico de nuestra ciudad en la mesa redonda sobre la historia de Villahermosa a través de las exposiciones que harán nuestros expertos, el licenciado en Historia, Ricardo de la Peña Marshall, el licenciado en Economía, Geneito Ruco Sarabia y el doctor en Historia, Miguel Ángel Díaz Pereda, que estarán acompañados en la moderación por el doctor en Historia, Jesús Arturo Filigrana Rosique. Todos distinguidos investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muy buenas tardes a nuestro amable auditorio que nos sintoniza a través de TV UJAT. Sean todos bienvenidos a la primera edición de su programa Ágora, donde las ideas son libres. Quienes habitamos en esta ciudad de Villahermosa sabemos que tradicionalmente el día 24 de junio se celebra el aniversario de su fundación. Sin embargo, hemos también escuchado voces que disienten, esgrimiendo argumentaciones diferentes. Por ello, nos hemos propuesto en este programa indagar y mostrar a nuestro amable auditorio cuáles son esas opiniones y cuáles sus fundamentos en que ellas se sustentan. Y al mismo tiempo, intentar dirimir esas contradicciones y hasta donde ello sea posible, alcanzar el conocimiento de lo que realmente ocurrió en relación con este controvertido hecho histórico. Nuestro ejercicio, al que hemos puesto el sugerente título de Villahermosa, el origen, será como emprender un viaje al pasado e intentar un diálogo con los muertos. Sí, con los muertos, con los personajes que vivieron hace más o menos medio milenio, a través del escudriño en busca de las respuestas a nuestras dudas, en los diferentes documentos que ellos escribieron y que hoy se conservan en archivos históricos y bibliotecas. El propósito de este viaje y de estos diálogos imaginarios es que podamos explicar y comprender el surgimiento de ese asentamiento humano que, andando el tiempo, se llamaría Villahermosa. Me acompañan hoy en el estudio para guiarnos en este periplo a través de los siglos las muy gratas presencias de tres destacados historiadores tabasqueños, todos ellos profesores investigadores de la licenciatura en Historia de nuestra universidad, estudiosos del tema, quienes además han hecho importantes aportaciones que arrojan bienhechora luz sobre ese pasado que en ocasiones se nos presenta oscuro, remoto y complejo. Es un placer dar una cordial bienvenida al licenciado Geneito Ruco Sarabia, cronista de la ciudad de Villahermosa y autor, entre otras obras importantes, de la colección intitulada Villahermosa, nuestra ciudad. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Saludo con afecto al maestro Ricardo de la Peña Marshall, actual diputado federal por el 6º Distrito Electoral del Estado de Tabasco, entre cuya variada obra escrita se encuentra Villahermosa y su historia, la ciudad de todos, publicada en 2013. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto dar la bienvenida, maestro. Gracias Arturo por la invitación. Contamos también con la muy grata presencia del doctor Miguel Ángel Díaz Pereda, quien publicó en 2008 el artículo La fundación y traslado de Santa María de la Victoria, contrabando y comercio ilegal en el sureste mexicano en el siglo XVII, en el Anuario de Historia de la UJAT, y su nueva publicación salida de la imprenta muy recientemente, La frontera olvidada,
poblamiento costero de Tabasco en 4 momentos decisivos, 1518 a 2020. Soy Jesús Arturo Filigrana Rosique y les recuerdo que estamos transmitiendo por el canal 36.5 de TV Abierta y por Facebook Live. Para dar inicio, partiremos de que hay 3 elementos que, por esenciales, debemos tener presentes y comprenderlos muy bien para entender el hecho del surgimiento y evolución del asentamiento que, andando el tiempo, sería Villahermosa. Ellos son la conquista española, narrada por los llamados cronistas de Indias, el fenómeno de la piratería, presente en las costas atlánticas de la América hispana a partir de finales del siglo XVI, y la visión de la conquista desde la perspectiva de los pueblos originarios que, aunque escasa, han aportado información importante, tales como los documentos de los mayas chontales de Acalán-Tixel, trabajados por Scholz y Royce en un principio y por Ana Luisa Izquierdo y Mario Humberto Ruz posteriormente. El licenciado Geneito Ruco Saravia, se ha dado por cierto el pasaje de la crónica de Bernal Díaz del Castillo que Hernán Cortés, mediante un acto formal con un acentuado matiz medieval, fundó Santa María de la Victoria en una ribera del río Grijalva. Por favor, háblenos sobre esa fundación cortesiana. ¿Cuándo y cómo ocurrió? Bueno, como ustedes saben, amable público, maestros, el enfrentamiento que tuvo Hernán Cortés con los habitantes de Potonchán, la localidad donde estaban asentadas las autoridades de esos días de la región, y las batallas que se conocen especialmente como batallas de Centla o Cintla se dan el 25, 26, 27, 28 y 29, la definitiva, allí en Centla, en los llanos de Centla. Vencidos los tabasqueños, pues Cortés comenzó a actuar con el poder, obviamente, teniendo el poder, y una de las primeras acciones que hizo fue dar por fundada una localidad en el mismo sitio donde estaba Potonchán. Eso hay que aclarar, no hizo nada nuevo, simplemente, según la crónica, tomó su espada y, haciendo alarde pues de su posición, dio de espadazos a una ceiba y declaró fundada allí Santa María de la Victoria, que sería durante un buen tiempo la capital de la provincia de Tabasco. Antecedente de la nueva capital, que sería en un tiempo posterior Villahermosa o San Juan Bautista, o como podemos ver, nuestra capital tabasqueña ha tenido no menos de 10 nombres, hasta que en 1916, como ya señaló el video que vieron, Francisco J. Mújica le reintegra lo que él consideró el nombre original, Villahermosa. Es pues que esa fundación, que propios y extraños reconocen como la primera que realizaron los españoles en territorio de América, y los que están tranquilamente relacionados con problemas de tendencias, de posiciones geográficas y otras cosas, reconocen que fue antes que Veracruz, obviamente. Simplemente aquí no hay, aunque ya hay un autor por ahí, una autora que señala que se le pidió al encargado de la administración en esos días de que Cortés le pidió, le ordenó que organizara un ayuntamiento. Yo
aparte de esa aportación, no conozco ninguna otra. Muy bien. Por lo tanto, la fundación fue simplemente de disposición de Cortés y expresión verbal. No hay más elementos. Muy bien, maestro. Gracias, maestro. Gracias por su participación. Maestro Ricardo de la Peña Marshall. Recientes investigaciones realizadas por el famoso antropólogo francés Christian Duverger cuestionan la autoría de la historia verdadera de la Nueva España, atribuida, como sabemos, a Bernal Díaz del Castillo, un soldado que acompañaba al ejército, al grupo que venía con Hernán Cortés. Y dado que esta obra, me refiero yo a la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, es fundamento principal para el conocimiento de que Santa María de la Victoria fue fundada justamente en una ribera del río Grijalva en 1518. ¿Cree usted que la tesis de Duverger reste credibilidad a la crónica y por ende ponga en duda ese acto de fundación de Santa María de la Victoria? Mira, la verdad es que, bueno, primero hay que corregir, no es 1518, sino 1519 la posibilidad de la fundación. Número uno, y número dos, sí estoy de acuerdo precisamente con Duverger, que estuvo, de hecho, casi 30 años aquí en México, que se enamoró de este país, que vino de manera, primero, explorando la nacionalidad mexicana, y todo lo que él propone en muchos sentidos tiene lógica, hace sentido común. ¿Por qué razón? Porque él de entrada dice, todo lo que se publica, todo lo que se escribe en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, implica que, número uno, Bernal tuvo que haber estado pegado como garrapata a Cortés. Número dos, tuvo que haber estado también hasta en los actos más íntimos de Cortés. Número tres, que tendría un conocimiento jurídico profundo. Y de hecho, entre la primera oleada que acompaña a Cortés, el que tenía los mayores conocimientos jurídicos era justamente él, Hernán Cortés. Entonces, y bueno, y escribe una serie de cosas más. Yo aquí diría que, de hecho, hay que desestimar la historia de Bernal Díaz del Castillo, en el sentido de que la haya escrito él como el soldado cronista. Primero es porque los que vienen con Cortés no son precisamente cultos. Entonces, encontrar a alguien que aunque lo dictara y que tuviera una memoria maravillosa, porque además lo hace 60 y tantos años después de los acontecimientos, ya ciego, en Guatemala, lejos de cualquier emolumento que le pudiera dar el rey, y en teoría, o al menos en la expresión general que se ha trabajado, es que esa obra fue precisamente para conseguir la gracia del rey y que tuviera algún dinero para su bien morir. Entonces, son muchas cosas que aquí hay que considerar, y yo la verdad no consideraría a Bernal Díaz del Castillo como alguien totalmente creíble. ¿Por qué razón? Porque estoy de acuerdo con Duverger, pero también estoy de acuerdo en el punto de que es la suma de muchas ideas lo que está allí, no es la obra de un solo hombre. Incluso se equivoca a la hora de establecer los dominios indígenas en territorio tabasqueño, y eso va a tardar casi 500 años en empezar a corregirse, aunque ya hay intelectuales, hay historiadores de finales del siglo XIX que se dan cuenta del error de Potonchán y que empiezan a corregirlo muy tímidamente, apenas empieza a abrirse al gran público hoy, o sea, más de 100 años después de que se dan cuenta de que hay un error. Y entonces, en ese caminar hay que decir que yo sí desestimaría el que consideremos a Bernal y su obra como parte fundamental para el reconocimiento de la conquista de Tabasco y del establecimiento de Santa María de la Victoria. Y aclaro otro punto. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos el documento de 1525 cuando se funda realmente por Juan de Vallecillos Santa María de la Victoria.
Y no sé si tenemos tiempo para que profundice un poquito más. Bueno, yo creo que van a haber otras oportunidades. Ok, en esta perfecto. primera... Es la apertura. Exactamente, muchas gracias. Continuamos aquí con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira. Se ha dicho que los pobladores de Santa María de la Victoria abandonaron la villa debido al ataque y a la presencia de piratas en la región. ¿Cómo debemos entender el fenómeno de la piratería? ¿Cuáles eran sus causas? ¿Qué buscaban los piratas en estas tierras recién descubiertas para el mundo europeo? Es muy buena pregunta, ¿no? Quizá es para entender un poco la presencia y la pérdida de poder, el vacío, digamos, que existe en el momento en el cual los piratas llegan a la región. Es importante saber que cuando llega Grijalva, llega Cortés, se inicia un proceso, digamos, obviamente de ocupación, de conquista, invasión, también incluso hasta de dolor, que va llevando paulatinamente a una reconfiguración territorial, una nueva geopolítica, una nueva geografía. Y en ese contexto, el traslado, digamos, de una puerta que existía, digamos, donde habían los llamados chontales, que luego así le pondríamos, digamos, los historiadores, del término chontali, ¿no? Es este grupo también a veces nombrado como putunes, que existían en esta zona, en esta región, que, digamos, eran los habitantes, digamos, originales en el momento que llegan los españoles, otros pueblos, digamos, de filiación náhuatl, que son los famosos imatanes, algunos pueblos de probable afiliación zoque, digamos, hasta la Sierra Norte de Chiapas. Todos estos pueblos existían en una región habitada. Sí. Y me permite, tenemos que mandar a promocionarles un momento. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos de nuevo, retomamos el tema. Gracias. claro. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. Atención comunidad UJAT. La Coordinación General de Servicios Médicos de la UJAT atenta a la salud de la población universitaria, derechohabiente y en general, orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19. Si por alguna razón tienes la necesidad de salir, aplica el protocolo de salida de casa recomendada por las autoridades sanitarias. Usa camisa o blusa manga larga. Utiliza cubrebocas en todo momento. Intenta no usar efectivo. Si lo utilizas, desinfecta tus manos. No toques tu cara hasta que tengas las manos limpias. Si eres mujer, recoge tu cabello. No lleves aretes, pulseras o anillos. Si eres hombre, rasúrate barba y bigote. Si toses o estornudas, haz el estornudo de etiqueta. Recuerda, lávate las manos después de tocar cualquier objeto o superficie. No olvides mantener la distancia de la gente de 1.5 metros. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. Consultorio DAX. Consultorio DAX. Un programa dedicado para toda la familia, donde especialistas te informarán cómo cuidar tu bienestar. Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Próximamente. Solo por 35.1 de TV UJAT. Legado UJAT. Estudia en la duda, acción en la fe. TV UJAT presenta Ágora, donde las ideas son libres. Este viernes los destacados y estudiosos historiadores Genei Torruco Sarabia, Ricardo de la Peña Marshall y Miguel Ángel Díaz Pereira analizarán desde una perspectiva de investigación documental los avatares históricos sobre la fundación de la capital de Tabasco. Ágora presenta Villahermosa, el origen, con la moderación del historiador Jesús Arturo Filigrana Rosique. En vivo, viernes 25 de junio, 16 horas. Legado UJAT, estudio en la duda. Acción en la fe.
¿Te interesa conocer la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto por la naturaleza? Te invitamos a ver los cortos y largometrajes de la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua, realizados por el INCINE y otras instituciones productoras, del 21 de junio al 3 de julio, de lunes a domingo, a las 13:30 y 22 horas. Aprende a cuidar el medio ambiente a través del séptimo arte y TV UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Qué gracias porque continúan con nosotros en esta primera edición de Ágora, donde las ideas son libres. Estamos platicando en este momento con el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, quien nos estaba antes del corte explicando de la presencia de los piratas y las causas que hacía que estos estuvieran acá en tierras de lo que hoy es Tabasco. Adelante, por favor, continuamos. Muchas gracias. Les comentaba que la reconfiguración territorial que se da concentra que gran parte de esta movilidad, vitalidad que existía en la región se traslada. Los españoles la trasladan a otro lugar, que es esencialmente San Juan de Ulúa, Veracruz, ¿no? Este territorio pierde paulatinamente mucha de esa vitalidad, pero no de la gente que existe. Y en algún momento, sobre todo las potencias rivales de España, pensamos especialmente, por ejemplo, los ingleses sobre todo, empiezan a recorrer, buscar un poco ese futuro, digamos, de esas nuevas tierras, ¿no? Y tratando de obtener pues, su fruto, ¿no? Ganancias, mucho de la expectativa que generaba un nuevo continente. Por ahí más o menos de 1557 se empiezan a avistar en Campeche, 1558 se establecen en Isla de Términos y empieza una mayor, cada vez más presencia que digamos podría cristalizarse primero en Isla Tortuga, en el norte de Haití, que incluso está ahí una narrativa fantasiosa en las películas, los piratas del Caribe, ¿no? Pero sobre todo en 1655 cuando ocupan Jamaica. Y es una zona muy cercana a esta vieja puerta que los españoles empiezan a descuidar y empieza a darse una serie de intercambios, yo diría que de amor y odio, ¿no? Al mismo tiempo que hay comercio, hay intercambio, hay testimonios, por ejemplo el de William Dampier, donde se habla mucho de este comercio, este intercambio, pero al mismo tiempo también situaciones bélicas, ¿no? Que van a llevar a una vida muy difícil, sobre todo de lo que era la naciente Santa María de la Victoria, pero también de los pueblos, digamos, ahí nativos que estaban previos a los españoles, ¿no? Se da esa relación de conveniencia, pero al mismo tiempo de odio. Queman varias veces los poblados y se da esta relación pues, de tensión, sobre todo, ¿no? Y hay una constante mayor ocupación. Para 1670, por ejemplo, Peter Gerhard, el historiador, dice que este territorio lo podríamos llamar inglés, porque la verdadera frontera era la selva, ¿no? Es la selva la que establecía los límites, los confines de esos territorios donde los españoles habían negado gran parte de su presencia, sí tenían, digamos, una visibilidad, pero sobre todo tenían otros intereses en otros lugares, ¿no? Donde había más oro, donde había más presencia, digamos, y que bueno, son los ingleses que realmente empiezan a aprovechar esta vieja puerta que habían dejado los españoles, ¿no? Abandonada, ¿no? Muy bien, yo creo que el tema de los piratas lo tendremos que retomar en algún otro momento en esta mesa, pero por lo pronto vamos con el licenciado Genaito Ruco Saravia, a quien le comentamos, le pedimos que por favor, dado que en 1525, después de haber conquistado a los aztecas y tomado la gran Tenochtitlan, Hernán Cortés emprendió una expedición punitiva hacia las Cibueras, actualmente Honduras, y en su trayecto pasó por Tabasco. Además de los asesinatos de Cuauhtémoc y del señor de Tacuba, supuestamente ocurridos en territorio que hoy es tabasqueño, háblenos por favor sobre los primeros años de la villa de Santa María de la Victoria. Justamente, como mencionas, doctor, Cortés al llegar aquí a Santa María de la Victoria, trata de organizar en mejor forma la administración y decide nombrar a Juan de Vallecillo, vamos a decir, responsable de lo que aconteciera allí, el control de los aborígenes, facilitar a los españoles que estaban ya radicando allí para mejorar sus condiciones de vida. Pero Juan de Vallecillo no resistió, fue de los primeros
muestra de que el clima lo tronaba. Y lo clásico, la humedad de nuestro territorio afecta inicialmente en reumas y la gente que no puede caminar, que, en fin. El caso es que Vallecillo se tiene que ir. Y Cortés lo sustituye por un tal Baltasar Osorio, que aquí quiero recalcar esto. Desde ese momento que Baltasar Osorio se siente también a disgusto en estas tierras, pide el cambio de las autoridades a otro lugar, sin precisar dónde, pero decir, ya no quiero. Aquí no es posible, y se está hablando durante mucho tiempo de las condiciones climáticas, las enfermedades, que para esto pues ya empezaban a aprender en la población nativa. Y con gran ambición de poder, sin duda, como muy bien explicabas hace rato, Francisco de Montejo, padre, ¿verdad?, el adelantado, buscaba posiciones y también apoyado emocionalmente por algunos amigos. Y logra también Francisco de Montejo que allá en la capital de la Nueva España se nombre a su hijo encargado del movimiento de los aborígenes o indios. No me gusta el término de indio, pero hay que usarlo, ni modo. Y llega acá el hijo de Montejo, padre, el adelantado, a quien, como bien dices tú, le llamaron el mozo. Francisco de Montejo, ¿verdad?, el mozo, llega aquí a Tabasco ya en 1529. Bien. Y pues bueno, empiezan a tratar de controlar la situación y se vuelve a presentar los problemas. Muy bien, maestro. Bien, maestro Ricardo de la Peña, todavía en la tercera década del siglo XVI, como bien acaba de mencionar el maestro Geneito Ruco, hacen presencia en Tabasco esos tres personajes que tienen el mismo nombre, Francisco de Montejo. Bueno, falta su apellido materno, que ahí sí cambia, ¿verdad? Pero que se les diferencia más por sus sobrenombres, digamos, el adelantado, el mozo y el sobrino. Bien, ¿qué pasaba entonces con la Villa de Santa María de la Victoria? ¿Y cuál era el propósito de la presencia de estos tres personajes de apellido, de nombre Francisco de Montejo? ¿Por qué el adelantado? ¿Qué hacían en Tabasco? ¿Podría usted explicarnos un poco sobre eso, maestro? Claro que sí, Arturo. Mira, y voy a recurrir a algo publicado hace ya algunos años, en donde tratamos de dar una coherencia a los acontecimientos históricos tabasqueños. Tengo que decirte que efectivamente, retomando lo que el maestro Geneito Ruco nos estaba hablando, Juan de Vallecillo viene como capitán general 1525-1526, porque justamente en 1526 muere, pidiendo su cambio y muere. De 1527 a 1528, Baltasar de Osorio Gallegos llega la primera vez como alcalde mayor, pero es sustituido en estos pleitos palaciegos que hay y de poder por el control de la región. Llega entonces entre 1528 y 1530 Francisco de Montejo, el adelantado, en su primer periodo. ¿Por qué el adelantado? Y viene como alcalde mayor de Tabasco, no nada más luego de la provincia, pero primero de Tabasco. ¿Por qué el adelantado? Porque es quien va abriendo camino, quien va por delante, reconociendo el terreno, haciendo alianzas o incluso desapareciendo pueblos con la guerra, para poder ir construyendo lo que luego va a ser toda una institución, la construcción de presidios en el centro y en el norte del país.
pero que, bueno, de lo que luego va a ser la Nueva España, pero que para el caso del sur-sureste y específicamente para el sureste no va a funcionar, por la volatilidad del terreno, la selva básicamente, pero también por la volatilidad de los pueblos indígenas de la región. Incluso hoy aún tenemos ese problema de volatilidad poblacional en Balancán. De un censo a otro, o sea, 10 años después, una población ha desaparecido o varias se han movido del lugar. Entonces, ese mismo problema se tiene entonces. Por eso Francisco de Montejo, el adelantado, viene abriendo camino y él es realmente quien inicia el proceso de colonización, de conquista, colonización y establecimiento castellano en toda la región. Y aquí tengo que decir que Francisco de Montejo lo que hace es algo que hoy nos parecería muy simple, pero que en aquel entonces significó todo un proceso de odisea. Entra por Santa María de la Victoria, se sigue por la cuenca de algunos de los ríos y baja por la parte sur de Tabasco y va saliendo hasta la zona de Chetumal, en donde finalmente en la zona de Bacalar funda la primera Mérida de Yucatán. Y de ahí, bueno, Mérida se mueve 3 veces más hasta que queda en Tojó, que es el asentamiento actual, pero a la vez el proceso se hace a la inversa. Las armas, digamos lo militar y de imposición entra por este lado, pero lo religioso entra desde la Mérida de Yucatán de Tojó hacia el sur y hacia Tabasco. Es por eso que tenemos lo que sociológicamente o histórico-culturalmente hablamos una zona de alto contacto a la zona de los ríos. Por eso, si comparamos la zona de los ríos con el resto del estado, hay no nada más diferencias lingüísticas, sino también diferencias de apreciación en muchos sentidos. Comida, vestimenta, tradiciones, incluso la pochovera y todo esto, que tiene que ver con una tradición, resulta que no es totalmente indígena, sino más bien es resultado de este proceso de entrada de los religiosos, que además casi todos ellos eran de origen catalán y traen esa tradición catalana hacia la región de Tabasco, hacia esta región de los ríos. Es por eso que resulta muy curioso pues este mestizaje. Por otro lado, Francisco de Montejo, el adelantado, empieza a pelear, él muere hasta 1553, o sea, tiene una larguísima vida considerando el periodo histórico, pero es sustituido en 1530 por Francisco de Montejo y León, que es el mozo, que hace las funciones de alcalde mayor y muere hasta 1556. Luego le sustituye de 1530 a 1535 Baltasar de Osorio Gallegos por segunda vez como alcalde mayor y regresa de 1535 al 36 Francisco de Montejo el adelantado por segunda vez como alcalde mayor y gobernador de Tabasco. De 1537 a 1540 Francisco de Montejo y León el Mozo por segunda vez como alcalde mayor y gobernador de Tabasco. Pero lo interesante de ellos tres que están jugando con el poder y demás es que están íntimamente ligados a la presencia de Cortés en esta región. Y hay que reconocer que Cortés es el gran conquistador de este momento porque él impulsa las exploraciones, por ejemplo, de San Blas, de la costa del Pacífico, y que se va a topar con un personaje igual o más oscuro y violento que el mismo Cortés para el occidente del país y que va a salir hasta el Pánuco. Por eso Cortés no puede avanzar más adelante, pero enfila sus baterías hacia el Pacífico por un lado y hacia Centroamérica por el otro lado. Entonces, el gran impulsor del descubrimiento y del proceso es Cortés. Y los Montejo están íntimamente ligados con Cortés. Y eso nos lleva a otro punto básico para decir que 24 de junio no es la fecha de fundación de Villahermosa, por la simple y sencilla razón de que no puede ser que consideremos a Santa María de la Victoria como el punto medular de donde sale toda esta conquista para Centroamérica, incluso para parte de Chiapas y de Oaxaca, y también un poquito del sur de Veracruz. Si todo este proceso de expansión colonialista sale desde Santa María de la Victoria, ¿cómo es que ahora resulta que Mérida tiene más años
que Villahermosa, o que Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, que por cierto Aguascalientes es resultado de este proceso de presidios, como lo es también San Luis Potosí, como lo es León y muchas otras poblaciones de Guanajuato y digamos hasta prácticamente la última hilera de estados de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, si nosotros vemos así, Santa María de la Victoria como punto fundacional poblacional digamos, el ombligo para llevar el proceso de castellanización a la región, tiene que ser el punto medular y no podemos considerar 1541 como la fecha de fundación, porque además ya tenemos los documentos que hablan de un traslado de poderes. Perfecto. Entonces, de esa manera es que afecta esta situación. Perfecto, muy bien. Y además, si me permiten ustedes, nada más agregar que también hay un proceso de reorganización administrativa. Sí, en un principio, tanto Tabasco como Yucatán pertenecían a la audiencia de los confines. Así es. Y justamente a raíz de la presencia de Montejo empieza a recuperarlo para la audiencia de México. Así es. Y además hay que decirlo, el hecho de que sean audiencias implica que hay la presencia de un poder básicamente judicial, ¿no? Y los alcaldes, el alcalde mayor era la segunda instancia en esos procesos judiciales. Y el alcalde ordinario obviamente la primera, pero en fin, eso creo que... Ahondo un poquito más porque también lo publicamos, la situación política territorial de Tabasco, en 1525 la provincia de Tabasco está unida a la de Yucatán y depende de la Audiencia de México, pero de 1549 a 1551 la provincia queda subordinada a la Audiencia de los Confines, Guatemala, que es Guatemala y Centroamérica básicamente. 1552 a 1560 la subordinación a la Capitanía General de Guatemala y Capitanía General de Gracias a Dios. 1561 la provincia de Tabasco es reincorporada a la Audiencia de México, aunque los asuntos de gobierno dependen de Yucatán, y aquí es donde entra justamente el problema de que nos ha embrollado un poco para el proceso del traslado de poderes. 1782 a 1787, como consecuencia de las reformas borbónicas, se le permite una relativa autonomía a la provincia de Tabasco. Y finalmente, nos fuimos en a la reforma borbónica. 21 se declara independiente del Reino de España y se incorpora a México. Sí, no, o sea, pero lo que quiero decir es, o sea, todo este proceso de juego y rejuego. Claro. Y por ese juego y rejuego es que tenemos también una distribución geográfica muy caprichosa, que prácticamente ningún otro estado del país, a excepción de Jalisco y Zacatecas, tienen tan caprichosamente como lo tiene Tabasco con la región de los Pero ríos. volvamos al tema de la época del siglo XVI. Muy bien, a ver, Miguel Ángel Díaz Pereira, háblenos por favor de esa estrecha relación político-administrativa que justamente comentamos hace un momento, que se dio entre Yucatán y Tabasco a partir de 1548, cuando ambas provincias dependieron de la Audiencia de los Confines, hasta finales de ese siglo, del siglo XVI. Y de paso, ¿qué eran las audiencias en el sistema jurídico administrativo español? Las audiencias es una muy buena pregunta porque ayuda a entender que el proceso de conquista es un proceso de aventura. Es decir, son personas que llegan a un territorio desconocido, que no conocían con la misma precisión que nosotros este territorio, ¿no? Este proceso de cómo configurar una nueva geografía humana, una nueva distribución territorial, cómo establecer autoridades en este territorio que estaba constantemente ocupándose, la conquista no termina en el momento que cae Tenochtitlan, ¿no? Sino hay todo un proceso constante de ocupación y un esfuerzo, digamos, de distribución en el contexto de las fuerzas de los conquistadores que estaban en la región, en particular tres. Mencionaba Ricardo el Francisco de Montejo, pero tenemos ahí otro personaje que no tiene el mismo poder, digamos, militar, pero es un personaje que tuvo muchísima influencia, que fue Fray Bartolomé de las Casas, que estaba promoviendo, sobre todo con la orden dominica, que tenía todos los favores del rey incluso con las leyes nuevas, que es la que configuran la Audiencia de los Confines, reglas para que los dominicos pudieran propiciar la conquista sin las armas. Logran contener mucho de la fuerza que, por ejemplo, tenía el propio Montejo. Entonces, en realidad es un juego de fuerzas. La audiencia es un órgano territorial para toma de decisiones, para dirimir conflictos, pero al mismo tiempo en un contexto donde está tanto Fray Bartolomé de las Casas, está Francisco de Montejo y está otro personaje poco conocido que es Alonso de Maldonado. Alonso de Maldonado es realmente quien preside la Audiencia de los Confines.
Y en esta manera de cómo distribuir el territorio, tanto Francisco de Montejo está constantemente buscando ampliar, ahora sí que los confines de la Audiencia de los Confines, pero al mismo tiempo también Fray Bartolomé de hacerlo. Se está dando un proceso obviamente de desocupación de la costa, los españoles moviéndose más hacia Veracruz, Francisco Montejo más hacia el norte de Yucatán, pero en la zona de lo que hoy conocemos como Chiapas, parte del Soconusco, donde estaba la zona de unos indios terribles, súper temidos por los españoles, que eran los lacandones históricos, que desaparecieron, que fueron exterminados, ¿no? Entonces se da este proceso de cómo distribuir el territorio. En 1543, más o menos, 1544, es cuando se decide la instauración de la Audiencia de los Confines. 3 años después, en este contexto de reacomodos, la Audiencia de los Confines desaparece y vuelve a restituirse prácticamente casi al mismo tiempo. Se mantiene más o menos hasta 1568, que se logra eliminar la Audiencia de los Confines, gran parte de los territorios vuelven a tener jurisdicción con la Real Audiencia de México o con la Real Audiencia de Guatemala, pero para 1590 de nuevo se restituye. Es decir, hay una constante búsqueda de establecer límites, autoridades en un contexto de conquista, ¿no? Ahora, este paraguas, que es la Audiencia de los Confines, establece otra autoridad, que también tiene un efecto territorial, que son las provincias, ¿no? Ahí se reconfiguran, por ejemplo, la provincia de Conusco, se establece también la de Gracias a Dios, se establece también, por ejemplo, desde luego la de Yucatán, la de Tabasco, Chiapas, ¿no? La de Honduras, la de las Cibueras, ¿no? Que están constantemente en un vaivén en la manera en la cual se aparece y desaparece la Audiencia de los Confines. Por ejemplo, para 1560 y tantos, Soconusco ya no pertenece a la Audiencia de los Confines. Y esto es decisivo, porque es a partir de estas formas de distribución territorial que se da más o menos un proyecto en el cual se van configurando, por ejemplo, las fronteras. Nuestra frontera sur, digamos los límites que hay entre Centroamérica, México, incluso por los piratas de Belice, no se entiende sin esos esfuerzos de delimitación territorial. Así es. Muy bien. Incluso me atrevería yo a agregar un personaje más ahorita que señalaba, Fray Lorenzo de la Nada. Ah, cómo no. Pero bueno, claro, eso sea importantísimo en Tabasco, ¿no? Pero aquí habría que agregar, Arturo, justamente que el problema de la frontera sur, bueno, tampoco puede quedar descobijado del acuerdo internacional del Tratado de Límites de 1880, con Porfirio Díaz y la movilización de más de 30,000 soldados del ejército mexicano para defenderse contra el ejército de Centroamérica, de las Repúblicas Unidas Centroamericanas, con el presidente Barrios. Entonces no podemos también dejar de lado eso. O sea, en ese juego y rejuego también entra ese proceso de la frontera sur. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, en relación con esto, mencionaba yo Fray Lorenzo de la Nada, justamente por la presencia de los dominicos en esta zona de Chiapas. Él era un dominico, llega a Palenque, ya conocemos esa historia, y finalmente se encarga. Sí, hay una cuestión bien importante de Fray Lorenzo. Fray Lorenzo es un personaje que es una excepción, porque al mismo tiempo que la historia lo oculta, ¿no? Hay este libro famoso de Fray Lorenzo de Jan de Vos, pero es quien realmente pacifica buena parte de los territorios. Por ejemplo, Palenque, ¿no? O no entendemos Palenque en la distribución de barrios de Palenque o de Ciudad Real, San Cristóbal, sin la participación de Fray Lorenzo. Tenosique, por ejemplo, pacificado por Fray Pedro Lorenzo por la vía de la fe, sin una sola bala, ¿no? Entonces es un personaje excepcional que en Tabasco yo creo que hay que repensar, hay que hasta construirle un monumento, ¿no? Porque aquí está olvidado, en Chiapas no, pero aquí sí. Y habría incluso que contrastar la figura de Fray Lorenzo de la Nada con los encomenderos terribles que había en la Chontalpa, de los que habla Mario Humberto Ruz, los famosos aperreadores, ¿no? Esa práctica del aperreamiento. Que persistió en las monterías hasta tiempos de don Porfirio. El aperreamiento todavía era normal en Tenosique y en esa zona serrana, por decirlo así, ¿no? Pero también aquí habría que reafirmar la presencia de las casas. Hay que recordar este documento que no escribe él, pero que se publica con la anuencia de él en 1540 de su viaje a San Cristóbal, y la experiencia y los tabúes que ya traía
de las casas desde las Antillas Mayores, y que incluso había fracasado este experimento dominico en las Antillas. Pero como de las casas era muy bueno para venderse, traía mucha labia y traía mucha potencia con el rey y demás, lo mandan para acá, pero tan es así que no llega a los 5 años como obispo y sale por estos enfrentamientos, precisamente por los aperreos, por los encomenderos, por la misma situación de los indios Chiapa. Así es. Y entonces todo eso lo lleva a reconocer finalmente su regreso hacia España. Pero sí hay que considerarlo también como el incitador o el instaurador de un dominio, el de los dominicos, para toda la región costera del Pacífico mexicano. Y todavía hoy en día puedes distinguir la presencia de dominicos en la mentalidad de las poblaciones actuales por Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Puedes distinguirlo perfectamente, que además es la provincia religiosa que ellos establecen en esta región, ¿no? Por eso es que nos diferenciamos con el voceo, por ejemplo, con los chiapanecos. Los tabasqueños no voceamos, pero ellos sí lo hacen porque los dominicos lo instauraban y lo traen desde las Antillas, como también traen el caso de los indios, que acá les llamamos lacandones, pero que efectivamente desaparecieron en este proceso de conquista, epidemias, matanzas, sobreexplotación, lo que tú quieras, pero que finalmente es un grupo de indios caribe que logra sobrevivir de la gran matanza de finales del siglo XVI, sobre todo en Cuba, y vienen hacia Tabasco. Se internan, y eso es lo que hoy conocemos como los indios lacandones. Sí, claro, muy bien. Bueno, hay muchos temas más que todavía tenemos que abordar y tendrá que ser en el siguiente bloque, porque prácticamente ya está llegando a su final, pero volveremos a retomar algunas otras ideas. Por ejemplo, digo retomar porque quisiéramos volver al tema que es la base central de este programa, es decir, la fecha de la fundación. ¿Existió, no existió? ¿Existió tal cual? ¿Puede considerarse lo que señalaba el maestro Torruco hace un momento, los famosos espadazos sobre la ceiba que dio Cortés como la fundación de una ciudad o de una villa en ese momento, que posteriormente sería Santa María de la Victoria? Pero por lo pronto vamos a una pausa y regresamos para tratar de llegar a conclusiones. Atención comunidad UJAT. La Coordinación General de Servicios Médicos de la UJAT, atenta a la salud de la población universitaria, derecho habiente y en general, orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19. Si eres portador de coronavirus, para prevenir el contagio, no comparta utensilios personales, toallas, vasos, platos, cubiertos y cepillo de diente. Si sale a espacios comunes o entra alguien a la habitación, póngase el cubrebocas y use la mascarilla recomendada. Lávese las manos al salir. Limpia a diario las superficies que se tocan a menudo. Baño o inodoro con cloro diluido en agua. Si eres persona cuidadora, utiliza guantes para cualquier contacto con secreciones. También utiliza mascarilla cuando compartan espacios. Lávese las manos si entra en contacto aunque haya utilizado guantes. Recuerde, la persona cuidadora no debe tener factores de riesgo o de complicación y debe realizar autovigilancia de los síntomas. Si eres persona de limpieza, limpia la vajilla con agua caliente y jabón. No sacudir la ropa, meterla en bolsa plástica. Lavarse siempre las manos después de tocar la ropa. Lavar la ropa a 60 y 90 grados y secarla bien. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. Atención trabajador universitario. Ante el riesgo de pasar a semáforo rojo por el alto número de contagios de COVID-19, debes continuar atendiendo las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud.
En caso de necesitar la prestación de los servicios médicos de esta casa de estudios, recuerda acudir solo con cita programada y observar los protocolos establecidos, entre ellos, mantener la sana distancia y portar de manera permanente el cubreboca. Para el resurtimiento de medicamentos, dejar la receta y recogerla en farmacia 48 horas después en días hábiles. Las unidades Centro, Cunduacán y Tenosique laborarán en horario de 8 a 18 horas. Los números telefónicos para agendar citas son 9933-581500, extensión 6281, 9995-333410 y 9931-163870, de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Las urgencias serán atendidas en los hospitales en convenio: Hospital Premier, Médica Tabasco, Hospital Guadalupe y Hospital del Sureste. Coordinación General de Servicios Médicos. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Consultorio DAX. Consultorio DAX. Un programa dedicado para toda la familia, donde especialistas te informarán cómo cuidar tu bienestar. Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Próximamente. Solo por 35.1 de TV UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Agradecemos en todo lo que vale su preferencia por su programa Ágora, donde las letras son libres. Estamos hablando con nuestros invitados sobre el origen de Villahermosa. Licenciado Genei Torruco Saravia, en uno de sus volúmenes de Villahermosa, nuestra ciudad, usted habla de un hecho poco conocido, la fundación de Villa de Carmona. Explíquenos, por favor, un poco sobre este tema. Bueno, para no desconcertar a nuestro auditorio, Villa de Carmona fue el primer nombre que se le dio a lo que es Villahermosa. Lo que se ha dudado siempre respecto a esto de la fundación es que no hay un acta, no hay registro oficial, digamos, pero simplemente hay un informe del gobernador en esos días de Yucatán, dentro de cuya férula estaba incluido lo que es Tabasco y Campeche también. Y sí relata Diego de Quijada que en una gira de trabajo estuvo aquí en el sitio donde está nuestra ciudad y observó a un buen número de personas simplemente vagando, sin hacer, sin tener ninguna propiedad, ni mucho menos. Entonces, informa Diego de Quijada al rey de España que él los reunió y les asignó un predio y que también estableció la Casa Real. La Casa Real, lugar donde estaban las propiedades de las autoridades de la ciudad, donde estaban allí los cuarteles de los soldados, donde estaban las caballerizas para tener sus caballos, en fin, un espacio donde conservaban todas las propiedades del gobierno local en ese momento. Y he sostenido que el espacio que se ocupó para la Casa Real estuvo delimitado por las calles de Juárez, Madero, Lerdo y Reforma, actuales, ¿verdad? Lo que son las calles que mencioné, en esa manzana estuvo lo que fue la Casa Real. Claro, la fundación, me dice el doctor Filigrana, ¿qué elemento? Ese es el elemento principal. La cuestión es que hay otros testimonios de que infinidad de pueblos, incluyendo a Santa María de la Victoria,
eran atacadas por piratas, tenían problemas de sustento y se fueron yendo a poblar la nueva localidad que Diego de Quijada le da el nombre de Villa Carmona porque él era originario de una localidad con ese nombre que si buscan en un mapa de España está al sur de Sevilla. Allí está simplemente una localidad llamada Carmona. Y por esa gracia fue porque él era originario de ese lugar. Como hicieron muchos conquistadores, muchas personas que tuvieron que ver con la fundación de alguna localidad. Inclusive, si nosotros vemos con detalle el mapa de España, vemos que al este de Madrid está una localidad llamada Villahermosa. Y también sabemos que en Honduras existía una ciudad llamada Villahermosa, que fue donde muere por cuestiones de guerra, Juan de Grijalva. Es interesante, como sugerencia a todo nuestro público, ponerse a ver un mapa de España lo más detallado posible que pudieran disponer, o a Google se meten de plano, ¿no? Y allí van a ver ustedes que, entre otras cosas, encontramos localidades que corresponden a apellidos muy mexicanos y seguramente toda América Central y del Sur. Entonces, pues, la explicación de esto de la fundación es esa. Lo que se ha discutido que no, porque hay elementos para sostener fuentes fidedignas de que desde 1557, que empezaron los ataques piráticos en el Golfo y especialmente a Santa María de la Victoria, pues la gente empezó a salir. Pero les decía, no solo fueron los ataques piráticos, fueron las condiciones de vida que vivían muchos de los pueblos aborígenes, originarios, o los nuevos asentamientos que quisieron hacer los españoles. Hay un dato muy interesante que ha llamado la atención a muchos investigadores. Potonchán, que si sí o no. Ya sabemos que Potonchán es un anagrama de Champotón, que por eso mucha gente, el mismo Bernal Díaz del Castillo, se confundían de decir Champotón o decir Potonchán. Pero Champotón, donde está el día de hoy, estuvo siempre. La Bahía de la Mala Pelea le llamaron por la tunda que le pegaron a Hernández de Córdoba. Pero, ¿por qué Champotón y Potonchán? Porque los caciques o líderes de un lugar y de otro eran hermanos. Ese es un detalle que, ¿por qué, verdad? Fue casualidad que es un anagrama uno de otro, o simplemente dijeron, allá tu lugar, Champotón, acá el mío, Potonchán. Pero eso es una cuestión que está bastante sustentada en la información que se tiene acerca de la vida en esos días. Bien. Pues con eso. Sí, cómo no. Yo quiero meterme otra vez de metiche. Aquí no sé si podemos... Esta es una foto justamente de la ciudad Carmona en Andalucía, en España, vista desde el castillo medieval. Nos recuerda un poco la planicie tabasqueña, pero no nos define realmente la situación. Pero hablando de esta foto, y para complementar justamente lo que dice Genei, el alcalde mayor de Yucatán, Cozumel y Tabasco, don Diego de Quijada, en la villa de Santa María de la Victoria, dice, en enero de 1565, le dice al rey de España lo siguiente: el tiempo que allí estuve conocí que algunos españoles casados o solteros andaban vagabundos con mujeres e hijos a cuestas y con su pobreza vivían entre los naturales, quiere decir desnudos. Él es mandado recoger en un muy buen asiento
que está a 20 leguas de la villa de La Victoria, en el mismo río Grijalva, junto a la ribera de este río, y allí tracé el pueblo y di solares y títulos de estancias y de vecinos. Intitulé la villa de Carmona porque tiene una vega que se parece a la de Carmona, ciudad en la que él había nacido, y en ella hay mucha caza de venados y conejos y patos grandes y otros géneros de caza, y en el río y en la laguna que tiene cerca mucha cantidad de pescado y buenas aguas y mucha leña. Sin embargo, aunque una docena de vecinos de Santa María se asentó allí, no hubo una fundación legal, puesto que no se creó ninguna institución de gobierno. Pero lo interesante es que además de que hace una descripción preciosa del entorno, nunca habla de lagunas, pero no especifica la cantidad o el tamaño, y nunca menciona las lomas. Y para que para que este asentamiento fuera la Villahermosa de hoy, tendría que haberse mencionado las lomas, porque son básicas, y no son 3 sino 5, pero bueno, 3 son las que dan cara al río, y las otras 2, digamos que son las que nos permite hoy comunicarnos con Atasta y con Tamultec. Entonces, esta realidad geográfica sería el complemento justamente a lo que dice el maestro Geney. Muy bien, muy bien. Bien, ahora, doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, ¿quién era Melchor Alfaro de Santa Cruz? ¿Por qué son tan importantes las relaciones histórico-geográficas que él escribió y qué información nos ofrece sobre lo que pudiera ser el antecedente de Villahermosa? Bueno, Melchor Alfaro es un encomendero, ¿no? Es un hombre, digamos, de estos que llegan, establecen mediante favores, porque realmente los conquistadores lo que buscan, el mismo Hernán Cortés, Francisco Montejo, sus hazañas, y las conocemos por la información que dan, porque buscaban el favor del rey para obtener algún tipo de privilegio, algún tipo de nombramiento, y en este caso pues es un encomendero que tiene ciertos privilegios sobre el lugar. Pero digamos a la posteridad, su gran mérito, digamos, para la historia, es el poder hacer un informe solicitado por el rey, que no fue un ejercicio local, fue un ejercicio para prácticamente todos los territorios conquistados, donde con base en un cuestionario responde y da una serie de datos del lugar que se le pide informar. Melchor de Alfaro, Melchor de Alfaro Santa Cruz, no solo responde con una precisión, no precisión, pero sí con una serie de calidad y de detalles notables, ¿no? Hay que insistir que muchos de estos documentos están buscando favores, ¿no? Entonces, eso explica mucho la condición de exageración, explica mucho de repente el hecho de que pueden ser tan detallados, y nos hereda también a la posteridad, es un croquis, así es nombrado por él mismo, que es reconocido como, digamos, el primer esfuerzo cartográfico del territorio, ¿no? 1579, hace una muy buena descripción del territorio, y quizá podemos resaltar ahí 2 datos. Uno es, desde luego, el comparativo que podemos hacer con los afluentes, con todos los ríos que hoy conocemos, pero sobre todo en la parte central del croquis, hay una serie de anotaciones donde menciona que gran parte de las haciendas, le llama él, asentamientos de ganado, que esa es una actividad que se empieza a hacer posterior, gran parte de la planicie tabasqueña, si las audiencias y las provincias empiezan a fortalecer la presencia de los españoles, en ese territorio empieza, creo yo, a diluirse la presencia española. Peter Gerhardt, que dice 1660 es un territorio de facto inglés, y al hacerlo, gran parte del territorio de la geografía mantiene muchas de las dinámicas previas a la conquista. Por ejemplo, la movilidad, la existencia de los campamentos. Uno de esos campamentos y uno de esos asentamientos, que a mí me gustaría, para ligarlo con el tema de la mesa de hoy, es por ejemplo Tamultec de las Barrancas, ¿no? O Tamultec de la Barranca, ¿no? Gran parte de estos asentamientos que vemos ahí, que son satélites, que de repente se ligan a veces también con la pesca, digamos, es un lugar de pescadores, se habla mucho del asentamiento donde se funda Villahermosa, tiene que ver con sitios previamente acordes a un conocimiento cultural, ¿no? Eso generalmente lo olvidamos, porque hoy los españoles llegan conociendo un territorio que para ellos no logran comprender. El mismo Melchor de Alfaro dice que esta es una región enferma, lo decía el maestro Geney, ¿no? Es un territorio poco insalubre, hay mucho calor, muchas alimañas, hay una incomprensión
de las dinámicas del paisaje que tiene este territorio, el trópico. Pero los pueblos que ahí vivían, no. Y hoy lo podemos ver, Tamulté de las Barrancas es uno de los sitios que no se inunda, por decir uno. Pero el lugar que los digamos, independientemente del debate de la fundación o no, que eligen los españoles para establecerse, sí se inunda. Y eso nos indica que gran parte de estos asentamientos tenían ecos del pasado, pero mezclados con esa impronta de la incomprensión que tenía el territorio. Los nativos conocían mejor estos ciclos de inundación, por decirlo, ¿no? Ese momento donde respira el paisaje, ¿no? Que es donde hay agua, y que tenía relación con estos campamentos, estas formas de movilidad que tenían los territorios. Santa María de la Victoria, la Vieja se le nombra después, ¿no? Incluso luego, Mario Humberto lo registra muy bien en este libro, El Rostro Encubierto, logra tener población incluso. Cogolludo dice incluso que sobreviven los dos asentamientos. Santa María la Vieja, en algún momento le llaman así, y luego con el nuevo asentamiento que se establece en lo que hoy conocemos como Villahermosa, y compiten en población. Pero esta condición de movilidad y de campamentos explica mucho por qué aparecen y desaparecen los asentamientos, y es típico de la selva maya. Es decir, no son los asentamientos convencionales castellanos, son asentamientos que se mueven de acorde a estos ciclos de inundación, son asentamientos que movían de acuerdo a los ciclos, por ejemplo, de corte del palo de tinte, que era la actividad central de los ingleses, ¿no? Es decir, nuestro territorio tiene una historia distinta, ¿no? A lo que hemos tejido como la historia convencional, ¿no? Sí. Y así hay que leerla, sí. Es lo que creo, digamos, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien, excelente. Al final de esta parte, ¿no? Al final todavía nos queda otro bloque para concluir con el programa, pero maestro Ricardo de la Peña, ¿qué pasó con Villa de Carmona? O sea... Bueno, mira, yo tengo mis dudas de que haya existido como tal, porque la única referencia formal que tenemos es justamente la de quien está interesado en recibir los favores del rey, porque efectivamente eso es lo que sucede. Todo el que quería recibir algún dinero del rey o algún favor particular, un título nobiliario, tierras y demás, pues hacía sus escritos. Y todos tienen más o menos un mismo formato, incluso misma palabrería y todo, así como los machotes ante notario hoy, así. Entonces, para mí, Villa Carmona como tal no existe, como tal, simplemente es un documento que presenta para ver si cacha algo del proceso de conquista. Lo que yo sí te puedo decir es que, y lo comparto, y lo he dicho durante los últimos 30 años, es que en realidad en Tabasco hubo reducciones de indios, cosa que no hemos querido reconocer en nuestra historia local. Pero Tamulté de las Sabanas es una reducción de indios, evidentemente en todos los sentidos. San Carlos, en Macuspana, es una reducción de indios en todo el sentido. Entonces, ¿por qué sucede? Porque, y ese es uno de los puntos claves para entender por qué sí Santa María de la Victoria existe allá desde 1525. ¿Por qué? Porque los españoles necesitan mano de obra gratuita, cercana y controlada. Y una reducción de indios es el objetivo perfecto, legal, en la estructura y en la mentalidad legal de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, para concentrar a un grupo de gentes y que les hagan trabajos gratuitos a este grupo de españoles. Por eso resulta interesante cuando leemos que en Tres Lomas, un asentamiento sin registro oficial, existen ya 15 indígenas, tantos españoles, por ahí un esclavo y demás. Entonces es muy significativo justamente ese marco. Entonces, si tenemos a Tamulté de las Sabanas como una reducción de indios, quiere decir que Santa María de la Victoria estaba a golpe de calcetín, porque exactamente lo mismo sucede a partir de 1641, cuando se hace el traslado de poderes de Santa María de la Victoria a lo que hoy es Villahermosa, el asentamiento hoy de Villahermosa, sucede lo mismo. Atasta es el grupo mestizo
que se alquila, y de hecho todavía hasta los años 50 y 60 del siglo XX, la población de Atasta buscaba trabajo directamente en Villahermosa y estaban muy relacionados. Ahí tenemos la calle de la Piña o de las Lavanderas, que estaban especializados en eso, y no es por denigrar, sino porque es parte de un proceso histórico. Tenemos lo mismo los aguadores que estaban más allá, atrás del templo Rosacruz hoy, o atrás del templo católico, y todo esto estructura eso. Pero Tamulté, que es el pueblo indígena, hubo mano de obra gratuita y semiesclavizada para trabajar Villahermosa. Y eso funcionó en prácticamente todos los establecimientos castellanos, en prácticamente todo el mundo. Así como Felipe II pidió lo que hizo Melchor de Alfaro y Santa Cruz, lo pide para todas las posesiones españolas para saber cómo viene la jugada y cómo poder tomar soluciones. Pues lo mismo sucede con esta estructuración. Guadalajara lo tiene, la Mérida de hoy lo tiene, Aguascalientes lo tiene, e incluso Monterrey o Saltillo, que es relativamente más nueva que las ciudades de fundación de conquista originaria, también tiene el barrio Mexiquito y todo esto, como se distingue la frontera sur. Entonces, esa estructuración de la Villahermosa de hoy, a partir de 1641, es consecuencia de también de la fundación de Santa María de la Victoria, y es uno de los datos que hay que retomar, que es esa reducción de indios en Tamulté de las Sabanas. ¿Por qué una población eje y 9, 10 comunidades alrededor que se distinguen con personalidad propia, pero que son una sola a la vez? Entonces, ese es característico de una reducción de indios. ¿Podrías, por favor, para nuestro amable auditorio, hacernos el favor de explicarles en qué consiste una reducción de indios y qué es una encomienda? Porque esa es otra figura bueno, también. Son muy diferentes. Sí, por eso. Sí, hay que aclararlo. Bueno, una reducción de indios es justamente lo que pasaba en lo que hoy, erróneamente también, consideramos los pantanos de Centla, porque no son de Centla, son de Macuspana, solo el 10% está en Centla, el 90% está en Macuspana. Pero bueno, pantanos de Centla, resulta que la población indígena está, hablando en tabasqueño, desparramada entre el pantano, y entonces que los españoles necesitan mano de obra. Y entonces dicen, bueno, ¿para qué lo voy a buscar y a cazarlo y traérmelo arrastrado y demás? Mejor vamos a convencerlos por las armas, por lo religioso, por los alimentos, por los plantíos, por alguna facilidad. Vamos a concentrarnos en un lugar y ya de ahí me los llevo a trabajar. Esa es una reducción de indios, diciéndolo en la manera más llana y más simple para entenderlo, ¿no? Y me decías una encomienda. Una encomienda es cuando encomendaban a un español el fortalecimiento del alma de un indígena y la educación y la integración a un sistema productivo. Finalmente era el mismo objetivo, mano de obra lo más barata posible o gratuita, ¿no? Pero cada una tenía una estructuración legal diferente, y los conquistadores son extraordinariamente cuadrados en la legalidad de sus fundaciones. Por eso es maravillosa leer el acta, la cédula de fundación de Veracruz, porque es una obra maestra de derecho del siglo XVI, con toda la mentalidad, ya vislumbrando el Renacimiento, pero todavía con la cuadratura de la Edad Media, ¿no? Por eso es que extraordinariamente que no aparezca una ficha de fundación de Villahermosa nos tiene que remitir forzosamente a Santa María de la Victoria en 1525 y considerar la fecha de fundación de Santa María de la Victoria por Vallecillo en 1525 como la fecha de fundación trasladada de la Villahermosa actual, porque les decía, lo mismo sucede en Mérida, lo mismo sucede en Guadalajara. Bueno, Guadalajara la fundan en territorio zacatecano, en Nochistlán, y luego la vienen bajando porque los indios chichimecas les vienen dando guerra hasta que pasan la barranca de Oblatos, y es donde hoy está establecida, en San Juan de Dios. Entonces, muchas ciudades del periodo de conquista nacen así, moviéndose. Villahermosa no tiene por qué ser la excepción. Entonces, tenemos que considerar la fecha de fundación de Santa María de la Victoria y dejar de que la política meta mano en las decisiones históricas, porque desgraciadamente la política manosea mucho los conceptos nacionalistas, y luego terminamos celebrando conmemoraciones que no se dieron ni siquiera en este año, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, tenemos que hacerle caso a los académicos. Yo por eso felicito al rector, al maestro Narváez,
Te felicito a ti, Arturo, y a mis compañeros historiadores, porque estamos haciendo un esfuerzo académico por aterrizar un tema académico en una realidad social académica, pero no política, porque entonces empieza la distorsión de la realidad. ¿Y cómo le queremos dar vuelta a la página y cómo queremos ser productivos si estamos siempre metiendo la política de por medio? Y estos son documentos, no hay de otra. Sí. Aquí hay que aclarar nada más que no se puede considerar fundación de Villahermosa en 1641 cuando ya existía la localidad, había población. Lo que realmente sucede es el cambio de autoridades de Santa María de la Victoria acá. Sí. Eso hay que precisarlo también, no vaya, se está prestando a confusión. Y tú escribiste algo sobre eso, ¿verdad? Dijo, bueno, no lo he leído tu texto, pero sería de precisar. Es justamente lo que estoy diciendo. Bueno, desde Santa María de la Victoria, no desde el traslado de 1641. Porque si consideramos el traslado de 1641, entonces tenemos que reconocer la existencia de Santa María de la Victoria. Bueno, sí, maestro. No, está bien. Ya sería otra ocasión. Ya esto lo hemos discutido, no es la primera vez. Llevamos 30 años discutiendo esto. Pero... Y quiero aclarar también que en una ocasión, cuando era presidente el químico Granier y una dama estaba al frente de la DECUR, nos reunió a un grupo entre los cuales estabas tú y Raimundo Vázquez y algunos otros, y Jorge Priego mandó un representante. Y después de discutir se sometió a votación si se aceptaba como año de fundación 1564, y la mayoría votó por ese año. Por eso es que hasta el día de hoy siguen reconociendo, aceptando en los ayuntamientos que Villahermosa se funda en 1564. Bueno, pero volvemos al punto. La política metió la mano en un hecho histórico. Política, y estábamos maestros de la universidad. Y yo voté en contra. Y ahí está la constancia de que voté en contra en ese momento. Justamente porque hay que tomar las cosas de la manera académica. Si no, vamos a seguir discutiendo lo mismo de siempre. Sí, el punto de vista aquí del maestro Miguel Ángel nos parece también importante. Quizá mucho de la fiesta, digamos, una cosa es el hecho histórico, que puede estar refrendado en documentos, puede estar, al final es una interpretación, ¿no? El documento no dice nada que no le preguntemos nosotros, ¿no? Exacto. Pero esencialmente muchos de estos temas, de cuando se decide una fecha, e incluso hasta en una fiesta, son en realidad por consenso. O sea, la relación entre la historia documental y la historia, digamos, como nosotros la interpretamos, digamos, realmente se hace por consensos, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de poder establecer una fecha, sea la que sea, tiene que respetar eso, ¿no? Si es el 24 de junio, posibilita la identidad, ¿no? Posibilita la discusión que estamos teniendo ahorita. Yo digo que no ayuda mucho, digamos, el que modifiquemos la fecha, ¿no? O sea, si permite y posibilita el que haya una discusión como esta, si posibilita que haya un consenso como el que menciona el maestro en ese momento, pues eso es lo que... tenemos que ir a un corte y volvemos con el tema. Esto todavía no se agota y sobre todo está agarrando fuerza y calor. La vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte.
Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Chiapas te invitan a cursar en modalidad a distancia el Diplomado Interinstitucional en materia de prevención del lavado del dinero y combate al financiamiento al terrorismo en el sector de actividades vulnerables, dirigido a notarios, contadores, agentes inmobiliarios, administradores únicos de personas morales y a todos aquellos que realicen actividades consideradas vulnerables. Fecha de inicio, 2 de julio de 2021. Regístrate en https://regeventos.ujat.mx/diplo-pld. Para mayor información, al teléfono 9934-3857-51 del Departamento de Capacitación y Asesoría Técnica. Link temático de los 5 módulos. https://diplomados.unach.mx/docentes. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Programa especial, aspirantes de nuevo ingreso. Nuestras invitadas, la doctora Leticia Palomeque Cruz, directora de Servicios Escolares, y la maestra Adriana López López, jefa del Departamento de Admisión. Te informarán las sedes, fechas y horarios para sustentar tu examen de selección, los programas educativos que exentan esta etapa. Proceso de admisión 2021-2022. En vivo, jueves 24 de junio, 17 horas. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. No dejes que el semáforo vuelva a rojo. En estos días, actuemos con plena responsabilidad para evitar contagios. Si tienes síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, acude inmediatamente al hospital o al centro de salud más cercano. Recuerda, el cuidado es personal, pero nos beneficia a todos. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. En Ágora, donde las ideas son libres. Y continuamos con el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, un tema que quedó en cierta forma sin concluirse en el bloque anterior. Así que por favor, Miguel Ángel, yo te voy a pedir de que redondees un poco la idea de que estabas planteando hace un momento, por favor. Sí, es el hecho de que, bueno, realmente ese tipo de fiestas se deciden por consenso. Si fuera, por ejemplo, por la rigurosidad histórica, y yo creo que además hay que retomarlo como tal, por ejemplo, las personas que estaban previas no eran españoles. Por ejemplo, Tamaulipas, Las Barrancas, la misma gente que estaba en Atasta, esos son los verdaderos y genuinos fundadores del asentamiento. Decidir en qué momento, si es en 1525 o si es al momento que se hace el traslado de poderes, no implica que sea la primera o la última ciudad, implica solamente la definición de un consenso para realizar una fiesta. Y en el caso de Santa María la Victoria y luego Villahermosa, mi posición, ¿no?, personal no es tanto el año, es el día, que es 24 de junio, porque sí suceden 2 eventos ese mismo día, en diferente año, pero suceden el mismo día. Uno es este evento de Villa de Carmona, ¿no?, que da indicios, ¿no?, independientemente de la veracidad o no, existe un documento que habla de un lugar que permite interpretar que corresponde y que coincide con ciertas calles que hoy existen, y al mismo tiempo el traslado de poderes, ¿no? El traslado de poderes sí es un acontecimiento incluso ligado al derecho novohispano, el derecho que en ese momento era que regía en el momento en el cual se podría hablar de una ciudad, ¿no? Entonces, si estrictamente es el evento o el hecho histórico, ¿cuándo se funda y cuándo se hace la ciudad? Son los indígenas, de Tamaulipas, Las Barrancas, que están asentados, los de Atasta, que están por ahí más o menos asentados, que son los que reconocen el territorio. ¿Cuándo se llega a un consenso? Mi postura es que independientemente del año, el 24 de junio se expresa algo del cual el asentamiento se registra y que sí coincide con el derecho vigente en ese momento. No es el derecho constitucional actual del ciudadano y demás, es el derecho casuístico, que ese es otro tema, ¿no? Muchas de estas decisiones que se daban en el periodo novohispano feudal era casuismo, es decir, un caso que a su vez va generando un antecedente y en base a eso posibilita establecer criterios de error o de lo correcto o incorrecto, ¿no? En este caso, el traslado de poderes es estrictamente, jurídicamente, para el derecho de ese momento, el momento en el cual Villahermosa se establece como una ciudad, ¿no? Y
Santa María de la Victoria no significa que desaparece. Sigue subsistiendo. 1655, insisto, Cogolludo habla que tiene 1.500 personas, más o menos 600, 700 personas en el nuevo asentamiento, y luego se diluye. Yo ahí diría que incluso esto de que se renueva, Mario Humberto Ruiz lo dice claramente en El rostro encubierto, donde Santa María la Vieja se recuerda todavía. Incluso cuando se funda Frontera, ¿no?, se habla de Santa María la Vieja, ¿no? Incluso en el censo 2020 aparece actualmente como para censar Santa María la Vieja, en un lugar sitio que tiene incluso registros arqueológicos, ¿no?, el trabajo de Flora Salazar, el trabajo de Ulises Chávez, con cerámica casi en la proximidad de Frontera, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es como mi opinión, como en términos de los datos históricos que hay, y para tratar de generar un consenso, digamos, que facilite pues, el seguir discutiendo y sobre Villahermosa. Sí, perfecto. Pero hemos tocado otro tema que también creo yo que deberíamos ampliar un poquito de lo que hemos hablado de traslados, ¿no? De traslado de poderes, de traslado incluso de villas, ¿no? Con cierto cuidado, ¿verdad? Pero bueno, se ha tocado el tema. Pero hay un traslado que creo yo que deberíamos abordar aquí, el traslado de los poderes de la provincia de Tabasco de San Juan Bautista a Tacotalpa. Maestro, por favor. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué lo tuvieron que hacer? Porque los piratas navegaron por el río Grijalva y llegaron a San Juan Bautista, Villa Carmona, Villahermosa, como se quiera. Tengo una relación amplia y detallada de todos los nombres que ha tenido la ciudad y cómo está, por qué se dieron, porque alguien fechó en esta ciudad un texto, una carta, y vimos que Tres Lomas, de lo que hablaba Marshall, Diego de Quijada estaba enterado que a este lugar se llamaba de las Tres Lomas. Entonces, pero no las describe. Desde 1557. Pues digo, son consideraciones. Es como si la gente que ha nacido y nunca van al registro civil a sentarlas, no tienen acta de nacimiento, no por eso lo vas a matar. Que al día de hoy hay muchísimas personas que no tienen acta de nacimiento, pero están vivos. Yo sí pienso, Villahermosa no tuvo acta de nacimiento, pero vive. Pero legalmente no existen. ¿Pero cuál legalmente? No puedes ni siquiera abrir una cuenta de banco. Vamos a termine, maestro. Ahorita seguimos la discusión. Entonces, pues, te digo, ¿por qué se tienen que ir las autoridades de la provincia de Tabasco a Tacotalpa? Simplemente porque ya no soportaban tantos destrozos. Llegaron los piratas y primero tronaron un cuartel que tenían aquí en la Loma, ahora 5 de mayo. El Fortín. ¿Verdad? Loma de la Encarnación. Secuestraban mujeres, secuestraban señores y los esclavizaban, los iban a vender como esclavos. Eso fue una realidad. Entonces decidieron irse a Tacotalpa. Por fortuna, la distancia y la decisión, porque hubo una ocasión en que un grupo de tabasqueños, mestizos, criollos, aborígenes, pelearon, detuvieron a los piratas en Cacaos. Y ahí durante muchos años mantuvieron como trofeo 4 cañones que les quitaron o que dejaron abandonados estos invasores. Bueno, desgraciadamente en Tacotalpa se sufrió un incendio tremendo, porque eso es otra de las cosas que a veces uno no quiere concebir o les cuesta trabajo concebir. La casa de las autoridades en Tacotalpa era un tendajón de paja y seto, y claro, en 1700 y feria se quemó, y ahí estaba un escudo que había mandado Felipe II, un documento donde le daba la categoría de ciudad a Villahermosa y una serie de detalles. Pero
en 1795 deciden las autoridades regresar a Villahermosa, cuando ya Villahermosa era puerto menor. Bueno, entonces ahí hay un reconocimiento a nivel nacional, que después Benito Juárez, por decisión de él, ordena el cambio del puerto a Frontera, y desde entonces Frontera se convierte en el puerto enorme, poderoso que fue, ¿verdad? Pues hasta ahí la dejo, Esteban. Sí. Nada más para terminar con la idea, ¿cuánto tiempo estuvieron los poderes estatales en Tacotalpa? Según mis cuentas son 118 años. 118 años. De 1677 a 1795, sí, si alguien por ahí quiere checarlo, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, ya tocamos el tema del traslado a Tacotalpa, que se me hacía muy importante, porque por las mismas razones, incluso del traslado que se ha hablado de Santa María de la Victoria y de lo demás, que ustedes han podido explicarnos bastante hoy. Ahora, podríamos llegar ya a empezar a aproximarnos a una conclusión, aunque ya algo se ha adelantado. Quienes no creen que haya existido una fundación tal cual, y quienes sí. Maestro Ricardo de la Peña Marcial, ¿cuál es su opinión al respecto? Que tenemos que considerar la fecha de fundación de Santa María de la Victoria como la fecha actual a celebrar, que tampoco puede ser el 24 de junio, a pesar de que el documento virreinal está fechado con esa fecha, porque, insisto, tenemos que ponernos en los zapatos del siglo XVI, XVII y no ponernos en los zapatos de hoy. Si el virrey firma aproximadamente cercano a esa fecha el documento, pues entonces no había las compañías de paquetería como hoy que entregan en 24 horas. Podían tardarse 6 meses o hasta un año llegar el documento. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la bula papal. En 1880 se crea el obispado de Tabasco y llega casi 2 años después la bula a Tabasco. Entonces, trasladémonos 300 años antes o 200 años antes y tratemos de sobreponer la situación. Si el virrey firma muy cercano al 24 de junio, entonces la cédula no pudo haber llegado el 24 de junio ni el traslado pudo haberse hecho en ese momento, porque además habla del traslado de armas, leyes, escudo y banderas, población y cementeras. Y las cementeras es todo aquel producto de la tierra el que hay que recoger la cosecha. Normalmente cuando hablan de cementeras hablan del maíz, pero también y pudo haber sido el cacao y pudo haber sido cualquier otra plantación de esta territorialidad. Entonces, bajo ese esquema tenemos que tuvieron que haber esperado a que se pudiera recoger la última cosecha de maíz, considerando que fuera maíz de estas cementeras, para poder hacer el traslado de Santa María a Tres Lomas. Entonces, 24 de junio no puede ser. ¿Por qué no? Di Villahermosa, ¿por qué no? Tres Lomas. ¿Por qué? Porque el asentamiento está reconocido como Tres Lomas. Finalmente, luego se le impone el nombre de Villahermosa, pero después, originariamente, es otra cosa. Entonces, ya se me fue el hilo, ¿ya ves? Pero ya se me fue el hilo. Está bien. Doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, ¿es posible y correcto hablar de una fundación de la Villa de San Juan Bautista o de Villahermosa? Yo creo que sí. Hay el elemento, digamos, en el consenso, ya existe una fiesta, digamos, que se ha realizado, que posibilita. Insisto, ese es un consenso, digamos, de los historiadores también, aunque es una cuestión de rigor académico, también es una decisión política. O sea, no puede separarse incluso de una decisión política, ¿no? Es la propia autoridad la que lleva a cabo la fiesta, ¿no? Y tiene a cargo, además, y debe de promover ese tipo de fiestas, ¿no? No es una cuestión puramente académica. Yo no estaría, honestamente, en desacuerdo en que se siga haciendo el 24 de junio. Hay repeticiones, me parece, que posibilitan, argumentan el poderlo hacer. En términos de rigor académico, el origen, ese creo yo que sí es uno, ¿no? El origen, y podemos discutir el origen del sitio, podemos esto de la ceiba, Cortés haciéndolo, ¿no?
Podemos poner incluso en duda el si lo hizo o no. La fundación, creo yo, es otra, que ese sí hay que distinguirlo, hay que separarlo. Y la fundación, en mi opinión, ¿no? Por lo que yo veo documentalmente hablando, incluso es en ese periodo en el cual se hace un proceso de definición en un documento. El texto de Scholz y Royles, donde está ese documento de Villa Carmona, existe en el Archivo General de Indias. O sea, el documento, tenemos una evidencia empírica y al mismo tiempo tenemos también después el traslado de poderes, ¿no? Entonces, en ese contexto de esos años es cuando creo yo, al menos en términos de derecho, al momento que se hace el traslado de poderes, que podemos hablar de una fundación. El origen del asentamiento es ese, el momento que llega Cortés, y la fundación es en el que traslada los poderes, ¿no? Como tal. Se traslada a Tacotalpa, es cierto, 118 años, se mantienen allá los poderes. Miguel Castro de Arauz se lo trae de nuevo a lo que hoy conocemos como Villahermosa. Podemos incluso discutir las motivaciones de Miguel Castro Arauz cuando revisamos su biografía, ¿no? La presencia de un médico, por ejemplo, si uno revisa su biografía y de su esposa enferma, por ejemplo, ahí es donde el acontecimiento se mezcla mucho en un evento político, pero lo que es cierto es que los poderes hoy están aquí y la historia parte de preguntas del presente. Entonces, realmente no es tanto si se trasladó a Tacotalpa y si allá hay que hablar de una fundación nueva, es que el evento del presente en el cual hoy festejamos, digamos, tiene algunos eventos empíricos y documentación que posibilita pensar que el 24 de junio es una fecha en la cual podemos celebrar. Muy bien. Eso es lo que yo creo. Maestro Geneito Ruco, ¿está usted de acuerdo con las opiniones de los señores? Bueno, creo que tenemos que ubicarnos emocionalmente positivo. Y no es posible que nuestra ciudad no tenga un año de fundación. Los señores de Cárdenas, un cabildo de la ciudad de Cárdenas, se reunieron y llegaron a la decisión de establecer una fecha de fundación. Y lo hicieron. Y muchas localidades y demás así lo han establecido. Yo no veo mucho caso seguir discutiendo si fue fundada o no fue fundada, X o Z. Lo que explicaba Miguel y el mismo Ricardo, pues, ¿a qué regresarnos a Santa María la Victoria? Digo, eso quedó atrás y estamos en nuestra capital, que con 457 años de fundada, merece simplemente seguir aplaudiéndola y disfrutándola. Pero sí, es que tampoco el 24 de junio es válido por la simple y sencilla razón de que efectivamente es muy repetitivo por la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque es el día en donde tradicionalmente el bien le gana al mal. ¿Por qué? Porque es el día más soleado del año. Y por lo tanto, en esta superchería o en esta estructuración de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre San Juan, pues tenemos justamente la noche de San Juan, en donde toda España, sobre todo en el sur, que es la que más influencia genera, y sobre todo territorio tabasqueño, celebran con enormes piras para ganarle al mal, para ganarle a la oscuridad. Es por eso que para mí es muy significativo que tenga que ser metido con calzador varias fechas históricas, como bien lo dijiste, Miguel Ángel, varias fechas o varios acontecimientos históricos se quiere meter como calzador. ¿Por qué el 24 de junio? Además, muchos de estas referencias también las tenemos de Manuel Gil y Sáenz, y Manuel Gil y Sáenz tampoco es muy confiable, que digamos. O sea, hay que aplaudirlo porque hace la primera historia de Tabasco y digamos la primera antología económica de Tabasco, pero no tiene un rigor científico real, y porque además mucho es de contadas, como también lo del escudo de armas. Ese escudo que se quema y que luego, bueno, se reproduce a partir del de Villahermosa, es de referencias de terceros, o sea, alguien que lo vio cuando pasó por allí en una piedra, y nuestro escudo de armas tiene asquerosamente muchos errores de heráldica. O sea, si tiene un elemento no puede tener este otro, y nosotros además presumimos nuestra ignorancia a todos los demás. Entonces eso habla de que tenemos que
purificar los procesos históricos en cuanto a los documentos que ya tenemos. Porque si no, pues vamos a seguir presumiendo nuestra ignorancia y bueno, pues adelante, pero así nos seguirán tratando como tal y somos ya hoy, somos un lunar en el sureste de México cuando tradicionalmente habíamos sido un brillo en el sureste de México. Pero es justamente por eso. Pero, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué la idea de lunar? Ahí sí. Claro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú pregunta fuera qué es un tabasqueño y normalmente te dicen que es alguien ignorante, en detrimento de nosotros. Yo soy tabasqueño 100% y soy orgulloso, por eso defiendo la Fundación de Villahermosa y por eso defiendo muchos otros acontecimientos históricos que ni siquiera están registrados en la historia del país, como cuando Benito Juárez manda fusilar a todo aquel que le haga caso al edicto que el Congreso de Tabasco ha mandado a nivel nacional para que las fuerzas, Gregorio Méndez y los tabasqueños invitan a que vengan al territorio tabasqueño los juaristas liberales. Y él contesta simplemente fusilo al que le haga caso a los tabasqueños. Entonces, ese tipo de cosas no está en la historia de México. Gregorio Méndez no está en la historia de México de manera formal. Entonces, ¿por qué el detrimento? Y a eso me refiero. Porque el mejor enemigo del tabasqueño ha sido otro tabasqueño. Hemos manipulado de tal forma nuestra historia, con niveles de ignorancia aplastantes, que tuvimos un Instituto Juárez hasta 1879, cuando en Guadalajara tenemos un instituto cultural desde 1572, con los jesuitas, y ya no digo algunas otras instituciones educativas, incluso en el mismo sureste del país, siempre vamos atrás en muchos sentidos, sí, y nos vanagloriamos de eso. Entonces, pues bueno, pues sigamos así. Claro, es que también no es una cuestión voluntaria, ¿no? El Pero que tengamos, Arturo. Creo que estamos haciendo los esfuerzos, sí, ¿no? Y me incluso da gusto. El hecho de que lo estemos discutiendo aquí, así es, que tres personas como ustedes, con un nivel académico muy respetable, en cualquier parte del país, yo creo que cualquiera de ustedes que se pare y hable y diga, con los conocimientos que tiene, es digno de encomio, pues. Entonces, por eso les digo, no, la universidad está haciendo nuestra UAT, está haciendo su esfuerzo. Es cierto, quizá tardíamente se funda el Instituto Juárez, pero hay unas razones históricas que tienen que ver tanto situaciones ambientales, situaciones económicas, sí, sociales, en fin, todo lo que influye. Y por eso, Miguel, yo creo que tú tienes alguna idea sobre esto. Una cosa que quizá importa, como en mi caso personal, insistir, es el hecho de que Tabasco sí tiene una historia muy particular. Dista mucho de ser la historia, digamos, de bronce, esta que llamaba Don Luis González y González, que es la historia nacional. La revolución fue muy diferente, el proceso de independencia también, sí, hasta podemos discutir, ¿no? ¿Qué tanto peso tuvieron estos cajones y estas ideas que tiene la historia convencional? Tabasco tuvo y yo diría que hasta una contrahistoria, por su situación ambiental, porque fue un territorio donde hubo poca presencia e interés, digamos, de las autoridades coloniales, y eso llevó a otro tipo de acontecimientos. Esta recuperación, me parece, de esa historia, que no es la historia convencional, es la que creo yo que hay que empezar a escribir. Empezar a escribir y empezar a posicionarla. Sí. Y aquí, por ejemplo, la variedad y la diversidad de conocimientos, por ejemplo, que se perdieron. Esto que dice Mario Humberto Ruz, que es el etnocidio que generó, que desaparecieron casi todas las culturas nativas, nos debe llevar a repensar que esas culturas, prácticas y conocimientos culturales también son valiosos, ¿no? También merecen dignificación, y que a su vez mucho, por ejemplo, los valores que hay, la relación que hay con el agua, ¿no? Esta recuperación de la memoria, de una memoria que no es la historia, digamos, académica, ¿no? Y en esa medida yo creo que podemos mostrar esa otra historia que creo yo ayuda mucho a entender al tabasqueño como un poco, no solo el tabasqueño, es esta idea de la selva maya, esta idea de lo maya, de lo excepcional, de la zona de montaña le llamaban incluso, de los fugitivos, de los que decía Dampier. Esa quizá es esa historia que hay que empezar a mostrar, ¿no? Y de esa manera creo yo vamos a poder comprendernos mejor, ¿no? Sí. Comprender lo que somos y a su vez incluso saber hasta futuro muchos de estos saberes y conocimientos que hoy estamos desmemoriando, ¿no? Que estamos olvidando, ¿no? Sí. En esa medida creo que podemos hacer una historia más útil, sí,
y que nos va a explicar mejor a lo que somos. Sí, sí, es claro. Si reconocemos nuestro pasado y nuestro medio ha sido sui generis, no ha sido igual al desarrollo de las provincias o de las ciudades que ustedes han mencionado aquí. Bueno, entonces por esa misma razón tendríamos que pensar en una historia también sui generis, ¿no? Es obvio que así lo pensemos. Maestro Genei Torruco, ¿algo más que quisiera usted agregar? Sí, para concluir, me imagino por el tiempo, Sí. ¿verdad? Nos está pidiendo una conclusión. Desafortunadamente, la colonia, el coloniaje que sufrimos de España, es una realidad que nos mantuvo en la ignorancia, en la oscuridad. Cuando se logra la independencia nacional en 1821, el 90% de los tabasqueños eran analfabetas. Pues, ¿cómo podía haber surgido? Aquí no surgió una escuela, un edificio decente para las autoridades, no había un hospital, no había nada. Mucha gente, y todavía generaciones como la mía, vivimos de milagros. No había hospitales, no había un médico en los municipios. Esa es una realidad, pero no cabe duda que se ha hecho un gran esfuerzo, estamos haciendo un gran esfuerzo. La gente es porque estudiar, leer, y ese es el esfuerzo que sigue haciendo los gobiernos en sí, ¿no? Las administraciones públicas, y eso es lo que hay que apoyar. Seguir con el esfuerzo de fomento de la lectura y principalmente el conocimiento del derecho, de la historia, geografía. Hay materias fundamentales para elevar el nivel cultural de los pueblos. Muy bien. Muy bien, maestro, muy bien. Bueno, estimado auditorio, hemos llegado al final de nuestro programa Ágora, donde las letras son libres, en que distinguidos especialistas en la historia de Tabasco han debatido sobre el origen de Villahermosa, nuestra ciudad, para decirlo en los términos de uno de los participantes. Agradezco a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco al licenciado Genei Torruco Saravia, al maestro Ricardo de la Peña Marshall y al doctor Miguel Ángel Díaz Pereira su interés, su buena disposición y su tiempo que de manera tan generosa nos han obsequiado esta tarde. En el que hemos discutido este tema, que no deja de ser polémico y seguramente no lo dejará de ser durante mucho tiempo más. Muchas gracias por su atención y les esperamos en nuestra próxima edición. Se despide de ustedes su servidor Jesús Arturo Filigrana Rosique. Hasta pronto.